El anhelo de tener una vivienda propia es el sueño de más de 500.000 de salvadoreños que carecen de ella. El trabajo colaborativo y organizado puede ser la solución a esa necesidad. Veamos un ejemplo concreto de ese esfuerzo. Vamos a uno de los momentos súper emocionantes de este evento, como es el sorteo de las viviendas. Tome una casita, abre. Marta Rubio Hernández. Marchita, adelante, Aldair. Y escoja un cofre. Este día se han sorteado 23 viviendas que han sido trabajadas por ayuda mutua por 2 cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Se sortean porque el método de la ayuda mutua contempla que todos trabajan en la vivienda de todos y hasta que están prácticamente terminadas, entonces se rifan y hasta entonces saben cuál fue la vivienda que les tocó. Nelly Yesenia Hernández. Tómenla. Es una de las experiencias aquí de que sí se puede, pero siempre y cuando sea en colectivo podemos lograr lo que no lo podemos hacer individualmente. Para obtener vivienda en cooperativa, lo que se necesita es tener mucha fe. Ceci Baño Flor. Les comento que es el hijo de la asociada. Yo quería tener ya mi propio hogar porque ya tengo un hijo, entonces y es para dejarle a él para su futuro. Víctor Manuel García. ¡Aplausos! Tome su cafecito. Este es un día muy emocionante para mí, por el hecho de haber adquirido por primera vez en mi vida vivienda, en la cual ya no voy a tener esa tortura de andar alquilando y que me van a sacar luego, sino que ya es un hecho, yo ya lo considero un hecho, una realidad, vivir en casa propia. A mí se me dio la oportunidad de venirme desde un principio, desde los inicios de formación como cooperativa, cuando ya se adquirió herramientas y material para la construcción. Actualmente yo estoy instalado en área de la bodega, donde se resguardan las herramientas. Es un techo humilde, ¿verdad?, de láminas. Pero yo estoy feliz ahí, compartiendo con mis compañeros, dándole con todas ganas en la lucha. Mi dormitorio en estos momentos, allí es talleres vocacionales, escuela para entrenar a niños en el área de dibujo y pintura. Aquí, si no es la confección de ropa típica, es la pintura y el dibujo. Aquí no hay descanso, porque incluso los fines de semana hay gente que está con ese interés, aprendiendo un poquito de dibujo o pintar artesanía. Por el espacio es que yo doy trabajo para que lleven a sus casas. Y así es como esa es la rutina diaria. Don Víctor ha dedicado su vida a 2 pasiones, la artesanía y promoción de la solidaridad comunitaria como fundador cooperativista de vivienda por ayuda mutua. Luego que su vivienda esté terminada, este noble artesano verá realizado su sueño de una nueva vivienda en Cuna de la Paz.
a partir de la aprobación gubernamental del sistema probado de la vivienda sismo resistente con adobe, esta es la primera urbanización que se construye completa con adobe sismo resistente y con cooperativas de vivienda. Es decir, este es un ejemplo único en este país, en donde no es una vivienda dispersa, que uno hace su casa, otro hace su casa, no. Esta es una urbanización completa con todos los servicios básicos. El sistema de adobe sismo resistente o adobe reforzado básicamente es un sistema que ha venido a poder mejorar la construcción con tierra en el país, en el sentido de que históricamente o tradicionalmente el adobe se ha construido sin ninguna asistencia técnica. Ante la falta de criterios técnicos para la construcción de casas de adobe, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, con el apoyo de investigadores de la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal, trabajaron una investigación para mejorar y normar la fabricación de viviendas de adobe. Entonces de ahí sale en esta investigación, bajo muchas pruebas tanto físicas, pruebas en materiales locales, como los tipos de mezclas de los diferentes tipos de material que se da en la tierra, la arena. Por ejemplo, hay una famosa mesa inclinada que lo que hace es generar como un prototipo de una pared a escala real y con las dimensiones de una pared real con sus refuerzos. Entonces, a medida que esta mesa inclinada va levantándose, el refuerzo lo que va permitiendo es que la fuerza que se va generando en la escala no cae, no cede la pared. De acuerdo con los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2022, los materiales de construcción predominantes en las paredes de las viviendas en El Salvador a nivel nacional, se observa que el 77.6% está compuesto por concreto o materiales mixtos, seguido por un 11% de adobe, un 8.2% de lámina metálica y el restante 3.2% corresponden a bajareque, madera, paja, palma o materiales de desecho. En el caso del proyecto de Cuna de la Paz es un sueño que las familias crearon a partir de lo que se tiene en el territorio y es integral porque tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. El terreno son 8.7 manzanas, un 50% va a ser para vivienda y el otro 50% es bosque y hay que cuidarlo porque es zona de biosfera. Entonces tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con los medios de vida también de las familias, porque la intencionalidad y la proyección de las cooperativistas es que esta zona también sea un lugar ecoturístico para que de ahí se generen ingresos. Este proyecto va a tener 2 etapas. Esta es la primera etapa de 23 viviendas y se contempla una segunda etapa hasta llegar a 62 familias, que es la capacidad que tiene el terreno que adquirieron las 2 cooperativas. En esta primera etapa hay cuotas diferenciadas entre el 47 y 67 dólares y tiene que ver con los ingresos de la familia, porque son cuotas de manera que no es lo mismo una familia de 4 hijos, una mamá, que es la que es jefa de hogar, a papá, mamá, un hijo. Entonces, por eso son las cuotas diferenciadas, o también por las mujeres adultas mayores que son solas y tienen que pagar una cuota. Por eso también se diferencia el nivel de pago dentro de las cooperativas. En esta primera etapa, esa es la cuota, sin embargo, tiene mucho que ver con todos los financiamientos logrados. Ahora se da inicio a la segunda fase del proyecto, enfocada en la edificación de viviendas utilizando el sistema tradicional de quincha, que consiste en un entramado recubierto con barro. El proyecto también contempla la creación de espacios complementarios como talleres artesanales, áreas de senderismo, la incorporación de 3 miradores, así como la implementación de huertos comunitarios para promover la agricultura sostenible.
Todo esto se complementa con el compromiso de preservar y cuidar el bosque, reafirmando así el enfoque integral y sostenible del proyecto. Cuna de la Paz se encuentra ubicado en el característico municipio de La Palma, del departamento de Chalatenango. Este municipio adquirió una importancia significativa en la historia de El Salvador al albergar el primer diálogo por la paz el 15 de octubre de 1984. De ahí los nombres de las cooperativas Asociación de Vivienda por Ayuda Mutua Cuna de la Paz, ACOVICUPA, fundada por Don Víctor, y Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua El Triunfo, ACOVIAMET. Las cooperativas están conformadas por 62 asociados, el 70% son mujeres y el 30% hombres. Las cooperativas ambas hemos trabajado desde el 2005 para ir acompañando toda la legalización desde Fundasal, siempre vinculado al derecho humano a la vivienda, y es hasta el 2012 que se logra concretar la compra del terreno. Bueno, el terreno cuesta $105,000. La Palma San Ignacio puede ser una zona turística porque hay de mucho negocio, porque aquí hay un montón de hoteles, van a ver así unas zonas altas. Todo esto vino a aumentar el precio de los terrenos, porque hoy no se encuentra un lote menos de 30,000. Hay lotes de 30, 60, hasta $70,000 lotes. Claro, eso es para la gente que tiene condiciones económicas para poder obtenerlo. Por eso es que en esta zona se ha crecido el turismo. Entonces, este proyecto es una oportunidad para algunas personas que todavía viven alquilando. El dinero para la compra del terreno para el proyecto Cuna de la Paz proviene de fondos que financia Fundasal. Luego de recuperados, estos fondos sirven para continuar apoyando a otras cooperativas en la compra de otros terrenos, ya que a nivel nacional no existe un programa específico para adquirir terrenos y poder desarrollar proyectos de viviendas por ayuda mutua. La participación de las cooperativas de vivienda es en todo el ciclo del proyecto. Ellas buscaron este terreno, identificaron dónde querían vivir, vieron si se podía adquirir, entonces utilizaron pues herramientas de acceso al suelo para poderlo adquirir. Fueron capacitadas en construcción sismo resistente con adobe, que es un sistema que está aprobado a nivel nacional y que resiste terremotos. Entonces también fueron capacitadas en la producción de un buen adobe y en la construcción de un buen sistema que no se va a quebrar. Porque aquí hemos empezado de lo que se dice a colar tierra, a hacer adobes, a pegar adobe, a repellar, a hacer afinados, cosa de que no lo habíamos hecho, pero aquí hemos aprendido bastante. También hice adobes porque entré todavía en diciembre, que todavía se estaban elaborando los adobes para estas últimas dos casas que están al final. Estaban solo comenzadas los cimientos y entonces se han terminado esas dos viviendas en todo lo que yo he entrado de estos 10 meses. La construcción de la vivienda desde sus cimentaciones, nosotros hacemos una solera fundación de piedra. Posteriormente a la solera fundación de piedra ponemos un sobrecimiento también de piedra que me va a permitir a mí, que es parte de la parte estructural que va a sostener la casa y me permite aislar la humedad, digamos, de la lluvia con la pared. Entonces el sobrecimiento tiene 20 centímetros. Luego en la configuración, cuando nos dedicamos al pegamento del adobe, lo vamos modulando, va una modulación y vamos poniendo la vara de Castilla horizontal y verticalmente, que eso nos hace como la parte estructural de la casa. En las esquinas ponemos los contrafuertes, ¿verdad? Que eso viene a ser
otro elemento estructural de la casa en donde nosotros vamos conformando las paredes. Al llegar tenemos un coronamiento, que también es un anillo estructural, igual que su fundación. Entonces, luego que ya tenemos las paredes, entonces ya nos dedicamos a los acabados, que es el repello y el afinado, siempre con los materiales locales, con una mezcla de tierra, barro, y allí vamos haciendo la composición hasta que nos quede el repello. Las medidas de la vivienda se extienden a lo largo de 7 metros y 10 centímetros en ancho y largo. La altura de su pared más baja alcanza los 2 metros con 18 centímetros, mientras que la pared más alta se eleva hasta 3 metros con 20 centímetros. Además, el grosor de sus paredes es de 40 centímetros. La vivienda, como cualquier vivienda de concreto, está con una normativa que permite seguridad estructural y puede haber afectaciones como cualquier vivienda en un terremoto. Afectaciones me refiero yo, un repello puede rajarse, puede haber una fisura, pero la seguridad de que la pared no se va a caer y que le da tiempo a la familia de ponerse en protección, que le permite que su estructura esté asegurada. El hecho de que estén asentadas en un lugar bien firme, no tenemos esa ventaja de que no sentimos los terremotos acá, los temblores. Entonces eso a mí me genera confianza de poder habitar una de estas viviendas. Son dos cuartos y la sala. Ajá. Y el baño, ahí, y todo el contorno del patio. ¿Va? Yo me siento, pues sí, bien con campo libre, como que hay un gran campo para mí. Yo hago una invitación a todas esas personas, ¿verdad?, que todavía viven alquilando, y hoy el alquiler es caro donde quiera, pues. Y en este proyecto tienen la oportunidad de poder adquirir una vivienda adecuada, ¿verdad? Y con bajos recursos, ¿verdad?, se puede, digamos, terminar de cancelar. A nivel nacional, solo Fundasal ha formado más de 30 cooperativas de vivienda por ayuda mutua a nivel nacional. Hemos también intervenido y acompañado procesos fuera de El Salvador. Hay cooperativas ya en convivencia, las primeras que construyeron allá por el 2006 ya están en convivencia, ya tienen un proceso, son para nosotros también un aprendizaje, ¿verdad? Ir aprendiendo de estos procesos. Hay urbanas, rurales, en el área periurbana también. Hay cooperativas solo de mujeres también, mujeres que se dedican al arte y la cultura. Hay de profesionales también que se han acercado y ya están formadas. Entonces, el modelo es para toda la persona que requiera una vivienda, pero sobre todo que quiera vivir en comunidad, en buena comunidad. Ha sido bastante significativo el cambio en ese antes y el después, ¿verdad? Por las condiciones precarias en que vivía. Ya no está uno con esa, que es como una neblina que uno tiene cuando está en algo precario. Yo vine deportado de los Estados Unidos. Yo no traía fluidez económica. Vine aquí a sumarme a la cooperativa arrancando desde cero, se puede decir. Apenas tenía para el qué comer el día a día. Entonces aquí, entre todos, dijimos, hay que aportar $1, 25 centavos, lo que sea, para tener un capital inicial y fundar la cooperativa. Pues logramos fundar la cooperativa en un lapso de 6 meses, ya teníamos $3,000
dólares que salía del bolsillo de cada uno. Salíamos a hacer colecturías, colectas, ¿verdad? Hacíamos vendimias. Total que de poquito en poquito fuimos reuniendo ese capital inicial para fundar la cooperativa. Según datos oficiales, hasta enero de 2022, el déficit de vivienda en El Salvador se sitúa en aproximadamente 500.000 unidades habitacionales, una situación derivada del crecimiento poblacional y la limitada accesibilidad al financiamiento para adquirir vivienda. Mientras la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2022 estima que a nivel nacional hay 1.984.825 viviendas, el 51.8% de los hogares son propietarios de sus viviendas, mientras que el 22% reside en viviendas ocupadas gratuitamente. Asimismo, el 12.6% son inquilinos. El 6.1% son propietarios de terrenos privados. El 3.4% han adquirido sus viviendas y aún están pagándolas. Y finalmente, el 2.5% son propietarios de terrenos públicos. A continuación, el editorial. Son miles las familias que sobreviven en condiciones que no cumplen con los estándares de una vivienda digna. Por su lado, la Constitución de El Salvador habla de manera explícita sobre este derecho. El artículo 119 plantea que se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Este artículo se ve también reforzado por normativa internacional que es ley de la República, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y además por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual desarrolla con mucho más detalle este derecho. Nuestro país sigue presentando cifras preocupantes respecto a la carencia de una vivienda adecuada para las familias. El hacinamiento está presente con mayor fuerza en la zona rural. 52.5% de los hogares enfrentan esta condición, mientras que en el área urbana el hacinamiento afecta al 31% de los hogares. Así lo confirma la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2022. La situación se complica aún más cuando el costo de la vivienda se vuelve inalcanzable para cientos de familias que no cuentan con ingresos formales o para quienes aún teniendo un empleo no logran ganar lo suficiente como para poder acceder a un crédito. Se vuelve imposible para una persona que recibe el salario mínimo poder cubrir una cuota mínima para vivienda que ofrece el Fondo Social para la Vivienda, que es el programa gubernamental que desde hace años ha intentado infructuosamente reducir ambos déficits. Las empresas constructoras siguen apostando por complejos habitacionales que solo podrán pagar quienes tengan ingresos que permitan cubrir cuotas arriba de los $900, mientras el grueso de la población seguirá buscando alternativas para encontrar una solución habitacional con los recursos que cuenta. En los últimos años, el precio de la vivienda en El Salvador ha tenido un encarecimiento exponencial, estimulado por la capacidad adquisitiva de los llamados hermanos lejanos. Entonces, el Fondo Social para la Vivienda, junto a los constructores privados, ofrecen las viviendas para quienes las pueden comprar, no para quienes las necesitan. De esta forma,
la política de vivienda pierde su sentido social, con lo que profundiza el déficit e incrementa el inacceso a este derecho. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este día tenemos como invitados a Amparo Marroquín, docente e investigadora de la UCA, y a William Carballo, investigador de la Escuela Mónica Herrera. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Vamos a hablar este día sobre las fake news. Entiendo que ustedes han realizado varias investigaciones sobre el tema. ¿Cómo podemos empezar a abordarlo? Bueno, nosotros, digamos que la UCA y la Escuela Mónica Herrera tenemos una alianza en términos de investigación, y a través de diferentes fondos, especialmente de la cooperación alemana vía la Deutsche Welle Academy, logramos hacer diferentes investigaciones en temas de consumo de medios y en el tema de desinformación. Y fue así como desde aproximadamente hace 4 o 5 años hemos trabajado temas como el consumo de medios, es decir, qué tipo de medios de comunicación y qué hábitos tienen las personas, los salvadoreños y las salvadoreñas a la hora de consumir medios de comunicación. Y ahí incluimos, por ejemplo, temas sobre si cree que ha consumido o no noticias falsas o algún otro tipo de desinformación, y qué hacía para poder identificarlas, y si las compartía o no las compartía. Y ya más recientemente, como dándole seguimiento a todo ese trabajo, nos hemos centrado específicamente en el tema de cómo la gente o cómo la desinformación se crea, transita y finalmente o se muere o se transforma en nueva información. Es lo que hemos trabajado ya en los últimos años en temas especialmente culturales, también de salud y entre otro tipo. Entonces digamos que es un trabajo en diferentes áreas que hemos hecho sobre este tema de manera conjunta. Teóricamente, ¿cuál es el significado del concepto de fake news? Bueno, primero es importante decir que en realidad el término fake news es un poco polémico, porque en realidad muchos autores prefieren llamarle desórdenes informativos, porque el desorden informativo es mucho más completo en el sentido que incluye información falsa, información engañosa, información que manipula, etc. Y le huyen un poquito a llamarle fake news porque muchos políticos, y ustedes lo habrán visto últimamente, no solo en el país, sino que en general en todo el mundo, suelen utilizar el término para desprestigiar los medios de comunicación que les son incómodos o que les son críticos. Entonces, mucho en la academia se suele un poquito manejar con cuidado el término fake news por lo mismo, porque de repente le va a ir el político de turno y va a decir, no, esta información que sacaron es fake, por lo tanto no la crean. Y entonces se comienza a prostituir un poquito el término y quizás se habla mejor o se prefiere mejor hablar de desórdenes desinformativos, que es para empezar mucho más amplio y luego un poquito menos manipulable el tema. Amparo, ¿cuál ha sido tu sensación luego de estas investigaciones? A ver, lo primero que nosotros tendríamos que señalar es que cuando hicimos la primera investigación con William, que fue durante la pandemia, bueno, hicimos una previa, pero digamos que durante la pandemia resaltó mucho cómo durante la pandemia, que fue en 2020, la gente sentía que había 2 grandes temas en la sociedad salvadoreña en donde la desinformación estaba a la orden del día. Uno era el tema de política, que ese, otra vez, como dice William, lo sabemos, lo vivimos de manera constante. La política tenemos que entenderla muchas veces más como un espacio de marketing, donde yo nunca voy a hablar mal de mi marca. Y luego el tema de salud. Y eso nos resultó bastante serio, es decir, que en el tema de salud circulara tal nivel de desinformación, porque es un tema en donde te estás jugando la vida. No digo que en los otros ámbitos de la vida no, pero nos llamó mucho la atención eso. Y luego también fuimos precisando que otro de los temas en donde hay unos niveles muy importantes de desinformación es en el ámbito más cultural, sobre todo en las noticias de espectáculo. Hace relativamente poco vino, por ejemplo, Luis Miguel acá al país, y de Luis Miguel ha habido un proceso desinformativo de aproximadamente, ¿cuántos años? Como 10, 15, ajá. Desde cuando sale la serie,
en donde de pronto se empezó a difundir un rumor vinculado a que Luis Miguel estaba muerto, que murió hace muchísimos años, y que en realidad es un doble la persona que sale como a cantar las canciones de él. Entonces tratamos de darle un poco de seguimiento a este tipo de noticias para entender por qué se producen estos desórdenes, quién se beneficia y también, de alguna manera, por qué nosotros muchas veces reproducimos este tipo de información. ¿Cuáles son las principales plataformas que generan este tipo de ruido mediático? Nosotros no podemos decir cuál genera más ruido mediático, pero sí podemos decir cuáles son las que los salvadoreños identifican con mayor cantidad de ruido mediático, que son justamente, en realidad, las más usadas. Es decir, si yo uso más una plataforma, la más usada es Facebook, entonces la gente dice, el 90% de la gente te dice, sí, yo he visto en Facebook desinformación, pero creemos que eso tiene que ver con el uso. Lo que se vuelve más evidente, creo yo, cuando nosotros revisamos la desinformación actual es que la única manera de conseguir que esta desinformación no se difunda tanto es a través de políticas y leyes de comunicación que en todo el continente americano no existen, sino que donde están más avanzados en esto es en Europa. Europa tiene una serie de restricciones y de, digamos, como de gente encargada de revisar estos grandes procesos de desinformación y de ponerles un freno. En el caso del continente americano, digamos, esto no es así y eso permite que la desinformación sea muchísimo mayor. ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos 5 años quizás o 10 este tema de la desinformación en el ámbito político de El Salvador? Bueno, yo creo que va coherente con el desarrollo de las redes sociales, ¿verdad? O sea, en realidad, como decía Amparo, si uno va a buscar periódicos de los años 80, 90, había desinformación y había desinformación política. Pero lo que pasa es que ahora con las redes sociales se ve más, se difunde más y los políticos también están conscientes de ese impacto, de ese alcance que tienen las redes sociales y entonces han empezado a difundir información por esa vía. Entonces creería, no sé si es que hay más desinformación, pero sí se distribuye más y se ve más y se habla más de eso porque existen los medios para hacerse. De hecho, algo que sí hoy existe y antes no existía son los verificadores, por ejemplo, de información. Hay sitios especializados, hay periodistas especializados en andar verificando si cierta información es real o es falsa. Entonces todo esto hace que se hable más del tema y efectivamente da la sensación de que hoy hay más desinformación que antes, pero sería muy difícil medirlo porque no lo medimos hace tiempo e igual hoy hay tantos medios, canales que también complican saber si el verdadero alcance de esa desinformación. Quizá lo que yo pensaría que es como un proceso evolutivo en años mucho más recientes es lo que yo podría llamar el efecto Sinatra. Es decir, que ahora lo que las redes sociales te permiten es tener el manager de este cantante, Frank Sinatra, contrataba chicas en los conciertos para que estas 5 chicas para que se desmayaran. Gritaban, oh, te amamos, Frank, y se desmayaban. Pero en realidad no se desmayaban solo las 5 contratadas. Se desmayaban 20 o 25 mujeres de la audiencia. Entonces, un elemento que ha evolucionado y que te permite tener mayor impacto en una noticia falsa de política es el trabajo de los net centers. Es decir, que son espacios contratados de personas específicas que tienen cuentas que no son cuentas reales. Es decir, una misma persona puede llevar 500 cuentas o 100 cuentas y en estas cuentas dicen, wow, usted es increíble, lo que usted está diciendo es cierto, es maravilloso. Y eso te genera este efecto multiplicador en gente que ya no está pagada, pero que se siente de alguna manera compelida por esta corriente de personas que están pensando que esto es real. Los net centers en general se utilizan para muchas cosas. Digamos, el uso fundamental de los net centers tiene que ver con propaganda y publicidad. Es decir, por ejemplo, yo puedo contratar a un net center para que le dé like a mi página y si yo vendo un producto para que desde el net center tenga 1000 revisiones y todos digan, uy, sí, compré el producto de Amparo y es maravilloso.
Y esto tiene que ver con un proceso desinformativo porque se están haciendo pasar por gente, por usuarios reales y no lo son. Entonces lo mismo pasa en política. Y a eso hay que sumarle otro elemento que se ha sumado en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, que es el tema famoso de la inteligencia artificial generativa, que tampoco es nuevo porque se viene creando a través de inteligencia artificial muchas cosas desde muchos años atrás, pero que también este boom de que esta tecnología se pone a disposición digamos que entre comillas, de gente más común y no necesariamente de expertos, también ha generado mucha nueva desinformación. En el tema musical, por ejemplo, si ustedes se meten a TikTok, pues cuántas canciones se le han asignado a cantantes como Bad Bunny, por ejemplo, que no las canta él y que la gente le cree que sí la canta él. Y eso, pues, en diferentes rubros también ya se puede apreciar. Pero todavía es muy reciente y también son quizás de las investigaciones nuevas que hay que hacer, como la inteligencia artificial generativa también está incidiendo en la generación de desinformación. En este elemento de la inteligencia artificial y la generación de contenido, creo que en la evolución otro elemento clave es que la nota ya no se asemeja a periodismo serio. Si se asemeja a periodismo, en todo caso va a ser periodismo amarillista. Es decir, vamos a tener, y uno sabe identificar también, por ejemplo, en un video tradicional, de un medio tradicional, va a ser mucho más sobrio, mucho más serio y mucho menos divertido. Te engancha menos que una noticia que posiblemente sea más desinformativa, pero va a tener un titular espectacular y varias fotografías, y va a tener un cintillo, dice, ve acá las últimas declaraciones. Eso normalmente es un contenido generado para engancharte emocionalmente, y las investigaciones lo que nos dicen es que las audiencias de hecho dicen, no, yo sé que eso no es tan real, pero está tan divertido que lo comparto. ¿Cómo se puede saber qué es una desinformación, ¿no? ¿Cómo se cura la información? ¿Qué tan accesible para la población esto que se maneja de la alfabetización digital? ¿Cómo se puede verificar algo que es fake news? Bueno, nosotros en este proyecto UCA Escuela con fondos de Deutsche Welle Academy hemos venido trabajando un concepto que se llama alfabetización mediática informacional. AMI son las siglas, que básicamente es una sombrilla que cubre la alfabetización digital, la alfabetización mediática, etcétera, ¿no? Pero que básicamente consiste en generar competencias mediáticas en las personas para que puedan acceder, crear, analizar, etcétera, contenido mediático de una forma crítica. Entonces creemos en el proyecto que esta formación es importante para lograr combatir la desinformación, pero también creemos que eso no se puede lograr únicamente a través de talleres, formaciones, videos, que sí lo hacemos nosotros, pero también estamos conscientes de que no es suficiente, se requiere una visión mucho más estatal, porque también eso debería ser incluido, por ejemplo, en las currículas educativas, tanto colegios, escuelas, universidades privadas y públicas, pero eso implica el apoyo del Estado, y el problema es que muchas veces el Estado es justamente el más interesado en que haya desinformación en muchas áreas, ¿no? Entonces eso representa un reto a futuro, tanto para nosotros como academia, como para las ONGs que se dedican a esto, pues ese tema que a lo mejor lo empujamos nosotros, requiere definitivamente, entre otros, el apoyo del Estado, de las políticas educativas, y por lo menos hasta el momento no hay todavía indicios de que haya ese apoyo decidido de esa parte. Amparo. Tengo también esta deformación de William de que somos profes, y entonces nosotros creemos que no hay un atajo para hacer esto, que tenemos que, ojalá el Ministerio de Educación ahorita se interesa en este tema, ¿verdad? Es decir, creo que en la reforma educativa que se haga próximamente o en algún momento, se debería de incluir, ya sea en el área de ciencias sociales o de lenguaje, una unidad o una materia que nos ayude a entender de manera crítica los medios de comunicación. Es decir, cómo se produce una noticia, por qué la gente quiere tantos likes. Y luego también otros elementos que tienen que ver con la alfabetización digital que tú decías, por ejemplo, a veces se cree, o los profes creemos, que los jóvenes saben más de tecnología, saben muchísimo más que nosotros. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos casos lo que las investigaciones nos están diciendo es que los jóvenes no están alfabetizados, es decir, no saben. Las contraseñas que los jóvenes utilizan son muy inseguras.
La contraseña que la mayoría de los jóvenes está usando en este país es 1, 2, 3, 4, 5. Eso es muy peligroso, son muy vulnerables ellos en su información. Muchos jóvenes están compartiendo información que es muy privada y muy personal y que les puede traer consecuencias, incluso consecuencias legales, y no estamos educando a los chicos sobre esto. Entonces creemos que justamente, bueno, desde la UCA y desde la Mónica, y si a alguien le interesa puede contactarnos, estamos dando talleres para profesores y para estudiantes y para gente interesada, pero como sociedad tenemos que tener un esfuerzo y una política nacional para poder navegar este siglo XXI de mejor manera. Sí, porque es lo que se nos viene definitivamente. Muchas gracias, William, muchas gracias, Amparo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en la entrevista. Hasta la próxima. En Miradas, damos paso a la sección musical. Muy bien, muy buenas noches. Somos parte del programa Becas Mártires de la UCA. Y la siguiente canción, bueno, la canción que vamos a interpretar en estos momentos, va dirigida no solamente a la comunidad universitaria, sino a cada uno de los estudiantes activos de todas las universidades y de todos los niveles educativos, porque no es fácil estudiar, estudiar es de valientes. Esta canción se titula Nunca fue fácil. Noches de desvelo, cansado o enfermo, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y ahora disfruto lo que me espera, porque cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día
Esas palmas, ¿qué pasa? ¡Arriba! Entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierran, porque sigue gritándome al oído, porque me vuelve duros los caminos. Pregunto por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio. Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. De los llanos, donde sembró semilla dando heridas. Lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos, desvelos que alimentan su cerebro. De sol a sol mirar hacia los cielos, lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. El domingo 25 de febrero, desde el Teatro Presidente en San Salvador, se realizó la gala de premiación de la segunda edición del Festival de Cine y Video Estudiantil Salvadoreño, FECIVES. Pues esta edición ha tenido muchísimos retos. Nosotros hemos planteado algunos objetivos, principalmente el hecho de activar el festival desde muy temprano, generalmente desde agosto, hasta febrero, que es la premiación, y en ese transcurso nosotros hacemos diferentes talleres, charlas, conversatorios, proyecciones, y lo que hemos pensado para la tercera edición, pues obviamente cada vez es más grande. Esto va creciendo no de forma matemática, sino que de forma exponencial. El FECIVES realizó diferentes actividades para promover el cine y formar cineastas jóvenes. Algunas de estas actividades fueron cineforums, talleres audiovisuales con enfoque de medio ambiente, así como conversatorios de producción y postproducción cinematográfica. En el festival participaron 4 categorías. La primera en ser premiada fue la categoría Video Estudiantil Secundaria, y la producción ganadora fue El último refugio del director Iván Benjamín Morataya. En la categoría Video Estudiantil Universitario, la producción ganadora fue Medias Vidas, del director Diego Corona. En la categoría Hermano Lejano, hubo mención honorífica a la producción The Perfect Person, del director Oscar Gio Ramírez. Y en la categoría de cortometraje de cine salvadoreño, la ganadora fue El Rincón de la Suerte, de los directores Roberto Flores y Denis Navidad. También se proyectaron 3 cortometrajes producidos como parte del taller audiovisual con enfoque de medio ambiente.
Para amenizar la ceremonia se hizo presente desde México el grupo Rayuela, quien deleitó con sus canciones al público asistente. El Festivés es organizado por la Fundación Común Artes y Central American Collective, en alianza con el Ministerio de Cultura del Salvador y el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, además de contar con el apoyo de diferentes universidades, empresa privada y organizaciones de arte y cultura. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. La participación ciudadana es un derecho de la población para informarse, opinar, proponer, controlar y evaluar la gestión pública, para conocer de la forma en que se toman decisiones y operan los servicios públicos.